creation knows your word. Face down where mercy finds me first. He's so perfection. Without trying to reach it. This broken heart is all you want. Singing holy, heart like heaven. Singing holy, God Almighty, on this earth, singing holy is your name. Singing holy is your name. Sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. And if it lifts you higher, put in me your desire, a passion worthy of your name. On the sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. If it lifts you higher, put in me your desire, passion worthy of your name. Not from my weakness into your greatness. This broken heart is all you want. Singing holy, heart like heaven. Singing holy, God Almighty, on this earth, singing holy is your name. Singing holy, heart like heaven. Singing holy, God Almighty, on this earth, singing holy is your name. Singing holy is your name. Hazme fiel, hazme fiel, hazme
fiel. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios me lo bendiga. En esta ocasión, permítame saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Isaac Tafur, para quienes todavía no me conocen. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad y este gran privilegio que tengo de compartir la palabra en esta ocasión. Así que, mis hermanos, bienvenidos sea a la conexión y a la transmisión en esta noche. Saludos muy especiales a cada uno de ustedes en sus hogares. Gloria al Señor. Y un saludo muy especial y un abrazo al pastor Samuel Valera y a toda su familia. Pues bien, vamos a en esta noche tomar un tema muy importante, pero antes permítame orar junto con usted. Acompáñame en oración para entrar ya al tema de esta noche. Amén. Gloria al Señor.
Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por este grande privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu palabra en esta noche, Dios amado, para que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Padre amado, que tome control, Señor, de todos los ambientes, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a toda verdad, y sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos revele tu palabra en esta noche, bendito amado, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, bendito Dios, una vez más, de llegar a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, cada persona que están conectados a través de este medio, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que puedas visitarlos, Señor, y circuncidar su corazón, circuncidar su mente, Señor, aleluya, porque hay poder en tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor amado, Señor, va a liberar los corazones, va a cautivar los corazones, Señor, y va a consolar también los corazones, Señor. Así te lo ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El tema de esta noche que me ha sido dado, hermano, gloria al Señor, lleva por título Los judaizantes. Es un tema muy importante para que usted y yo podamos conocer y saber realmente a qué se refiere al hablar de los judaizantes. En primer lugar, voy a introducir con una pequeña introducción respecto a la religión, por su propio nombre lo indica, el judaísmo. Realmente el judaísmo fue una de las religiones que imperó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una de las corrientes que tuvo un gran desarrollo en el pueblo de Israel, y sus seguidores eran netamente judíos, ¿verdad? Y era una religión que ciertamente, hermano, tomó control de la mayor parte de la ciudad de Israel, o de la nación de Israel, porque era una religión que no solamente ostentaba el poder religioso, sino también el poder político. Pues bien, entonces era una religión del pueblo judío, conformado por judíos, y cuya doctrina o cuyas creencias religiosas eran precisamente basadas en las tradiciones, en los ritos, en las creencias, y en las doctrinas, en las costumbres basadas prácticamente en la Torá, que es nada más y nada menos que el Pentateuco, ¿verdad? Conformado por los 5 libros del Antiguo Testamento. Esta vigencia del judaísmo tuvo tanto apogeo prácticamente en el primer siglo después de Cristo, o sea, ya cuando Cristo estaba en la tierra, ¿verdad? Cuando ya había nacido. Ahora, al hablar de los judaizantes, vamos a enfocarnos realmente quiénes eran los judaizantes, o quiénes lo conformaban, quiénes lo practicaban, ¿verdad? Los judaizantes realmente como una corriente religiosa apareció, como vuelvo a repetir y valga la redundancia, en el pueblo judío, ¿verdad? Y eran falsos maestros que ciertamente incursionaron en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, aquellos judíos que fueron convertidos al cristianismo, ¿verdad? Pero que de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a sus ritos, ellos pensaban que solamente no bastaba tener la fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, sino que tenían que guardar la ley de Moisés, y tenían que circuncidarse, tenían que guardar el día sábado, el día de reposo, y todos aquellos rituales que ciertamente están
escritas en la ley. Entonces, este grupo de judaizantes tuvo una participación y una incursión en la iglesia primitiva, básicamente en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, entraron de tal manera, digamos, a poder enseñar a los gentiles recién convertidos, ¿no? Haciéndole creer que era necesario que ellos guardaran la ley de Moisés y que era un requisito principal para la salvación. Entonces, empezó la confusión dentro de la iglesia primitiva, ¿verdad? Empezó no solamente la confusión, sino también a tener cierta limitación, cierta libertad en lo que ellos ya por la fe creyeron en el Señor Jesucristo para ser salvos. Entonces de pronto aparecen los judaizantes a decir, no es suficiente creer en Cristo para ser salvos, sino también tienen que guardar la ley, tienen que ser circuncidados. Entonces ahí viene el tema, digamos, que ciertamente creó una gran confusión dentro de la iglesia. Y viendo que esta influencia de los judaizantes en la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva, provocó y preocupó también a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles tuvieron que tomar este tema rápidamente antes que avance, digamos, esta corriente a convencer a los recién convertidos, es decir, a los gentiles. Entonces Pablo toma prácticamente la iniciativa de ir rápidamente a Jerusalén, ¿no? Enterado de los problemas que estaba ocurriendo, sobre todo en las iglesias que fueron instaladas, que fueron, digamos, levantadas por el apóstol Pablo en los diferentes lugares. Entonces, preocupado él de la incursión, de la intromisión de los judaizantes, sobre todo en la iglesia de Galacia, él rápidamente va juntamente con Bernabé a Jerusalén. Y llamamos ciertamente porque en Jerusalén se desarrolló la iglesia primitiva con mayor auge. Entonces se realizó el concilio en Jerusalén. Veamos, hermanos, gloria al Señor. En esta noche vamos a compartir, acompáñame por favor en la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 15. Gloria al Señor, empezando del verso 1 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podíais ser salvos. Eso fue la enseñanza, la doctrina de los judaizantes, realmente confundiendo y obligando a los cristianos judíos, a los hermanos ya convertidos, de decirle, no basta, ¿verdad?, creer en Jesús para ser salvos, sino es necesario que sean circuncidados conforme al rito de Moisés. Pues bien, entonces, esta corriente realmente entró a la iglesia, no solamente para confundir, sino para obligar a los cristianos gentiles. Entonces, se realiza esta convención, este concilio en Jerusalén, con los apóstoles, y seguimos leyendo. En el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Luego pasamos al verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Realmente preocupados los apóstoles
bajo estas circunstancias, bajo esta situación, llegan a la conclusión de aclarar este problema. Y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego sigue diciendo en el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Gloria al Señor. Entonces vemos de que los apóstoles tenían la convicción y la certeza ciertamente de que para ser salvos no era necesario guardar la ley, sino era por la fe en Cristo, y ahí podemos ya hablar, prácticamente tocar un poco el tema respecto de la salvación por gracia, sino ya no por las obras de la ley, sino por la bendita y maravillosa gracia de nuestro Dios. Amén. Entonces, el concilio y los apóstoles llegan a esta conclusión. En el verso 11, como vuelvo a repetir, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. O sea, la respuesta fue contundente frente a esta incursión, frente a los judaizantes que decían todo lo contrario. Entonces quedaba plasmado realmente en este concilio respecto que para ser salvos no necesitaba y no era necesario guardar la ley ni los mandamientos, ¿verdad? Sino por la fe en el Señor Jesucristo, que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos luego en el verso, acompáñame por favor, el verso 19, vamos a seguir leyendo las conclusiones de este concilio. En el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Gloria al Señor. Establecen las pautas, establecen prácticamente los puntos doctrinales respecto a la salvación y dejan claramente dicho de que ya no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios a guardar la ley, porque ellos eran gentiles, no eran judíos. Amén. Gloria al Señor. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjese, hermano, que este grupo de los judaizantes empezaron a crear ciertos problemas, inclusive de insurrección, porque sin autorización de los apóstoles, quienes eran las columnas en la iglesia, entre ellos estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo. Ellos no los autorizaron a poder, digamos, a que este grupo de judaizantes fueran a enseñar, digamos, a las iglesias. Por eso que aquí claramente dice de que han salido de nosotros, que a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Gloria al Señor. Finalmente el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, la decisión que tomaron los apóstoles en este concilio no fue porque ellos, digamos, debatieron, no porque ellos analizaron esta situación, sino que fueron guiados por el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que revela, digamos, la mejor instrucción de otorgar la mejor instrucción a sus siervos. Entonces, los apóstoles se dejaron guiar por el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, y llegaron a la conclusión de no imponer ninguna carga, gloria al Señor.
Porque en realidad, hermano, como cuando nosotros analizamos la ley ciertamente era una carga para el ser humano. Porque por la ley nadie, como lo declara el apóstol Pablo en Romanos, por la ley nadie podía ser salvo. Porque la ley señalaba al pecador. La ley condenaba al pecador. La ley era considerado por el apóstol Pablo como un ministerio de muerte. Gloria al Señor. Por eso que por la ley nadie podía ser salvo y nadie sería salvo. Pero bendito Dios, aleluya, tomó una alternativa frente a esta, digamos, a esta inaccesibilidad de ser salvos, otorgando gloria al Señor para ser salvos por gracia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, esta corriente, hermano, gloria al Señor, impulsado por los judaizantes, ciertamente tuvo una doctrina muy errada, muy errónea, y que buscaban un propósito de coartar, ¿verdad? De confundir, de limitar, de cortarles la libertad a los hermanos cristianos gentiles. Gloria al Señor. Por eso que el concilio llegó a conclusiones muy específicas, llegó a unas conclusiones que ciertamente no era necesario que los gentiles, que tenían que ser circuncidados, sino tenían que ellos solamente creer, solamente por la fe, obtenían la salvación gratuita por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, acompáñame también en Santiago 1:13, gloria al Señor. Santiago 1:13 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál era la motivación de los judaizantes de enseñar una doctrina diferente, una doctrina que no era la correcta, una doctrina falsa, digámosle, llamémosle por su nombre, una doctrina falsa, ¿verdad? Entonces, prácticamente querían tentar la fe de los cristianos y por ende tentar a Dios, tentar al Señor. Por eso que Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, los judaizantes no fueron tentados por Dios, sino por su propia convicción, por sus propias pasiones. Fueron tentados a imponer esta falsa doctrina en los hermanos, en los cristianos gentiles. Gloria al Señor. Y como dice la palabra claramente, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria a Dios. Entonces, ninguna persona puede atribuirle a Dios que le envía la tentación. No, sino que la tentación es aceptada y se convierte en un receptor por su propia pasión. Amén. Gloria al Señor. Entonces, toda persona que se va o contradice la palabra o tiene otras doctrinas falsas, realmente están tentando la fe del creyente. Y por lo tanto también están tentando al Señor, están tentando a nuestro Dios. Amén. Seguimos. Gloria al Señor. Pues bien, podemos identificar algunas características de esta corriente. Estamos hablando de los judaizantes. Y podemos identificar las características que identifican a esta corriente y a sus seguidores. Gloria al Señor.
¿Cuál era la característica principal, digamos, que ellos estaban imponiendo a los gentiles, a los cristianos gentiles? Era la circuncisión, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse. Y la circuncisión no era sino prácticamente viene de los inicios. Si nosotros analizamos un poco y retrocedemos, fue prácticamente el primer practicante de la circuncisión fue Abraham, al circuncidar a su hijo Isaac, ¿verdad? Y desde ahí, desde Abraham viene la práctica en adelante, a través de todas las generaciones, ¿verdad? Y más adelante también se establece en la ley dada por Dios a Moisés. ¿Y qué era la circuncisión? Pues usted sabe, hermano, esta es parte de la doctrina básica, ¿no? La circuncisión consistía en circuncidar el prepucio de todo varón nacido al 8º día. Eso era la circuncisión. Y era practicada ciertamente en el pueblo de Israel, practicada por todos los judíos. Entonces, como los judíos convertidos al cristianismo querían guardar, querían seguir conservando esta tradición, esta costumbre, ¿verdad? Pero estaban contraoponiéndose a la sana doctrina establecido por los apóstoles, ya no de la ley, sino los apóstoles del Espíritu, los apóstoles del Cordero, gloria al Señor, que prácticamente ellos entendieron, ¿no? Porque también ellos como judíos practicaron en su tiempo, antes de convertirse a ser discípulos y posteriormente a ser apóstoles del Señor Jesucristo, ellos también practicaban esos ritos, fueron circuncidados en su tiempo. El perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, también relata que él fue circuncidado al 8º día, porque él provenía también del judaísmo. Y como usted conoce la historia del apóstol Pablo, fue una persona que ciertamente perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque pertenecía a esta secta, a este grupo judaizante, recalcitrante, ¿verdad? Entonces, vemos de que él renuncia, el fariseísmo renuncia el judaísmo, porque Dios le reveló a través de Cristo, gloria al Señor, y convirtiéndose en un verdadero cristiano, en un verdadero apóstol del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, una de las características principales de este grupo, de esta corriente de los judaizantes, era tratar de imponer la circuncisión en los recién convertidos. Acompáñenme en el libro a los Romanos, capítulo 2, verso 25. Romanos 2, 25 y 26. Gloria al Señor. El verso 25 dice de la siguiente manera: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ojo con esto. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Gloria al Señor. Entonces, en conclusión, en el verso 25, la circuncisión aprovecha, o digamos, la circuncisión es buena si se guarda la ley, ¿verdad? Eso le está diciendo a estos judaizantes, que si es buena la circuncisión, pero si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Gloria al Señor. Entonces,
La circuncisión tiene valor si se practica la ley. Si se practica la ley. Y sabemos de que, hermanos, si nosotros hacemos un análisis de cuántas ordenanzas se estableció en la ley, algo más de 613 ordenanzas. Entonces, si nosotros nos basáramos en que tenemos que guardar, tenemos que cumplir la ley para ser salvos, tendríamos que cumplir las 613 ordenanzas. Y si no cumples una y has cumplido las 612, ya eras transgresor de la ley. Y como tal, ya tu circuncisión no servía para nada. Amén. Clarísimo, hermano, gloria al Señor. Pues bien, entonces, esta falsa doctrina, amados hermanos, de los judaizantes, fue cada vez más influyente en las iglesias, sobre todo en las iglesias que estableció el apóstol y perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, porque a él le fue dada predicar el evangelio maravilloso de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? Y uno de los acuerdos que también salió en el concilio de Jerusalén fue, digamos, dos apostolados. Los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan y Jacobo, que ellos predicaran a los judíos, porque eran judíos, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo tenía que llevar el evangelio a los gentiles, gloria al Señor. Y como tal, él instaló y fundó todas las iglesias que nosotros conocemos por la palabra. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, que si nosotros queremos hacer un pequeño paréntesis con relación a la salvación, estamos hablando de una de las doctrinas cristianas, estamos hablando prácticamente de doctrina básica. Si hablamos de la salvación, tenemos que saber de que el hombre estaba condenado por el pecado a muerte. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado separaba de Dios. El pecado era una barrera para acercarse a Dios. Amén. Y usted sabe que la paga del pecado es muerte. Y como tal, el pecado era el impedimento para acercarse a Dios y más aún, ser reconocidos y considerados hijos de Dios. Gloria al Señor. Frente a esta incapacidad de ser salvos por las obras, es decir, por esfuerzos, es decir, por méritos personales, era imposible alcanzar la salvación. Y eso era lo que contemplaba la ley por obras. Por eso que hay mucha gente todavía que en este tiempo, aún hermano, hay gente que todavía cree que van a ser o creen ser justificados por las obras. Por eso que hay mucha gente piadosa, hay mucha gente que digamos, ayuda, mucha gente que apoya, mucha gente que hace obras. No digo que está mal, está bien, pero eso no es un requisito para obtener la salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, frente a este impedimento de alcanzar la salvación por las obras de la ley, ciertamente tuvo que Dios buscar una alternativa, gloria al Señor. Tuvo que encontrar una alternativa, una solución para que el ser humano, para que su creación, el hombre, tenga salvación. ¿Pero salvos de qué? Salvos de la muerte. Porque el pecado, el resultado del pecado es muerte. Por la misma razón, entonces Dios tuvo que, hermano, gloria al Señor,
como dice la palabra, tuvo que enviar a su Hijo unigénito, gloria al Señor, porque como dice el Evangelio de Juan 3:16, que todos lo conocemos hasta de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, bendito sea Dios. Dios tuvo que encontrar una alternativa maravillosa de enviar a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, gloria al Señor, para que Él tomara nuestro pecado, para que Él cargara con nuestras culpas, por nuestras transgresiones, gloria al Señor, y lleve en sacrificio a la cruz del Calvario, gloria al Señor. Entonces, por Cristo, aleluya, hemos sido redimidos. Por Cristo somos salvos. Bendito sea el Señor. Y eso es gracia de Dios. Y como ustedes saben, la gracia no es sino un regalo inmerecido de Dios hacia el hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, cumplió la ley. Fue el que cumplió toda la ley, gloria al Señor, e implantó la gracia. Por eso que ahora, si nosotros leemos, gloria al Señor, en Efesios 2, verso 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, ahora nosotros podemos tener la convicción de ser salvos, aleluya, de haber alcanzado la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el regalo de Dios fue enviar a Jesucristo para rescatarnos, para pagar el rescate, gloria al Señor, con su propia vida, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario y pagando a precio de sangre nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y es más, llevando nuestras enfermedades, gloria al Señor. Y todo, hermano, por amor, todo por gracia, todo por regalo inmerecido. Porque no merecíamos el rescate, merecíamos la muerte, porque nos convertimos en transgresores de la ley. Pero bendito sea Dios, gloria al Señor, que por Cristo, por la gracia del Señor Jesucristo, hemos alcanzado la salvación. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Realmente ya descansa la ley, que ya no es por obras, sino por la gracia. Amén. Retomemos el tema, gloria al Señor. Vamos a la carta apostólica a los Gálatas 6:13. Que dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Eso era la doctrina falsa de los judaizantes. Los promotores de estas imposiciones no eran capaces de cumplir la ley y aún así obligaban a los gentiles recién convertidos a circuncidarse y a guardar la ley. Bendito sea el Señor. A estos tentadores el Señor Jesús les llamó hipócritas. Les llamó hipócritas porque enfatizaban lo exterior. A ellos más les preocupaba las apariencias y no de lo interior.
Por eso que cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, los versos 4, 5 y 6, vemos de que Jesús les refutó tácitamente a los fariseos, llamándolos hipócritas. Y es más, el apóstol Pablo, hermano, gloria al Señor, tuvo que llamarle la atención públicamente a Pedro, porque dice la palabra de que Pedro estaba y compartía la mesa con los gentiles, pero cuando veía a algunos judíos, él se retraía, se apartaba y estaba en esa situación. Y cuando pasaban los judaizantes, cuando pasaban los judíos, él nuevamente regresaba y retomaba la conversación con los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo, viendo esta situación, se acercó y le reprendió y le llamó la atención y le dijo: hipócrita, ¿por qué tú, siendo judío, vive como gentil? ¿Y por qué obligas a los gentiles a ser judíos? Entonces, hermano, vemos de que ciertamente las cosas que el Señor Jesús también le llamó la atención, porque la corriente de los fariseos fue la corriente más ortodoxa, más radical, que se enfrentaron al ministerio del Señor Jesús. Entonces, hermano, vemos de que Jesús tuvo digamos, una batalla fuerte, una batalla ciertamente a estos impostores, gloria al Señor. Los judaizantes se preocupaban del exterior, pero no de lo interior. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 2, 28, 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, aleluya, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no lleve de la ley de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, la circuncisión que avala nuestra salvación es la circuncisión del corazón. Gloria al Señor. No de lo exterior. Los judaizantes pensaban que por orar en público, por pararse, digamos, en público y predicar su doctrina errónea, su doctrina falsa en público, ellos pensaban que por eso estaban siendo agradables ante Dios. Pero dentro de su corazón guardaban la vanidad, guardaban, hermano, el odio, el rencor, guardaban todo lo malo. Y el Señor Jesucristo, gloria al Señor, por eso le llamó hipócritas. Les gusta orar en público. Entonces, tácitamente queda establecido en la palabra de Dios que lo importante, gloria al Señor, es circuncidar el corazón. Amén. Bendito sea el Señor. No por la letra, sino por el espíritu, gloria al Señor. Como usted sabrá, la letra mata, pero el espíritu vivifica, gloria al Señor. Es decir, hermano, los judaizantes desconocían el poder de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Siendo, gloria al Señor, por lo tanto, estas enseñanzas, estas doctrinas falsas, eran necedades, eran blasfemias provenientes de los judaizantes, que enseñaron erróneamente y trataron de imponer, gloria al Señor. Vamos avanzando, gloria al Señor, me queda poco tiempo. Gloria a Dios. Ahora, en este tiempo hay judaizantes modernos que también tratan de
influir con doctrinas falsas. Por eso que hay muchas iglesias o muchos creyentes que aún todavía dudan de su salvación. Hay muchos que, hay algunos que dicen que la salvación se pierde, hay otros que el uso del velo no es bíblico, ya no es necesario guardar el sábado, es necesario guardar la ley, es necesario todavía practicar los sacrificios rituales. Entonces son las doctrinas que están prácticamente también influyendo en las iglesias cristianas. Están siendo atacadas nuestras iglesias, las iglesias del Señor, estas doctrinas falsas. Y ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener también una respuesta frente a esta incursión como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los apóstoles del Señor. Tenemos que convertirnos en apologéticos, tenemos que convertirnos en defensores de nuestra doctrina, tenemos que convertirnos en defensores de nuestra fe, gloria al Señor. Y tenemos algunas, digamos, algunas, digamos, cómo enfrentar, cómo defender nuestra fe, nuestra doctrina cristiana todavía. Gloria al Señor. Primero, con fidelidad. 2, permaneciendo en la fe. 3, teniendo conocimiento. 4, teniendo revelación. 5, practicar la sana doctrina. 6, la enseñanza, gloria al Señor. Y también tomar en cuenta el funcionamiento de los 5 ministerios, gloria al Señor. Los 5 ministerios es importante, como usted sabrá, amado hermano, para la edificación del cuerpo. Amén. Gloria al Señor, que estipula o está plasmado en Efesios 4, 11 y 12. Entonces, es importante la vigencia de los 5 ministerios. Hay algunas todavía pseudohermanos, algunos todavía que creen solamente en algunos ministerios. Por ejemplo, muchos ya no aceptan el ministerio apostólico. Entonces, hay serios problemas también en estos tiempos. Gloria al Señor. Finalmente, hermano, gloria a Dios, nosotros tenemos que señalar claramente de que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no por las obras de la ley. Ya no por las obras que por méritos propios, sino por la bendita y maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y sabemos de que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11, 28, gloria al Señor, y en el 30, gloria a Dios, donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿quiénes son los hombres para imponer cargas pesadas? ¿Quiénes son los hombres para imponer cargas pesadas? Que ni siquiera ellos pueden llevarlos, pueden sobrellevarlos, no pueden mover ni un dedo. Entonces, ¿quiénes son ellos para imponer cargas? Gloria al Señor. Así como dice el Señor, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Nuestro descanso, nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amado hermano, gloria a Dios. Vamos a culminar esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Primero agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, por habernos dado esta oportunidad de poder recibir la enseñanza, porque es importante que seamos adoctrinados con la sana doctrina, gloria al Señor. Como lo decía el apóstol Pablo, le recomendaba a Timoteo para que él permaneciera, se preocupara de él mismo y de la doctrina, de la buena doctrina, gloria al Señor. Entonces es importante y es necesario, hermanos, llegar a obtener la madurez espiritual
para no ser niños espirituales, porque el niño espiritual es fluctuante, despierta el comezón de sus oídos para oír palabras que no son las correctas, que no son de parte de Dios, para aceptar doctrinas falsas que en este tiempo, y fueron advertidos por nuestro Señor Jesucristo, que en los tiempos postreros habrían calumniadores, se levantarían falsos apóstoles, falsos profetas, y como tal enseñarían falsas doctrinas con tal de tergiversar la fe de los creyentes, la fe de los cristianos. Entonces, amado hermano, gloria al Señor, es necesario nutrirnos con la palabra de Dios y ser firmes en nuestra fe. Bendito sea el Señor. Acompáñeme con una oración y yo me voy despidiendo. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que nos has dado, bendito amado. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios, para no tener ninguna duda, Señor, de nuestra salvación, de nuestra fe, que está puesta, Señor, Padre amado, en ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Ya no por las obras de la ley, sino, amado Dios, por la bendita, maravillosa gracia, que es un regalo que viene de ti, Señor, Padre amado, que nos diste, Señor, a través de Jesucristo, de redimirnos del pecado, de darnos la salvación gratuitamente, gloria al Señor, y de ir a la cruz del Calvario y derramar tu preciosa sangre, Señor, aleluya, para comprar a gran rescate, Señor, aleluya, nuestra salvación, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos has dado gratuitamente la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y muchas gracias, Señor. Glorifico tu nombre en esta noche, Señor. Exaltado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Padre Santo. Y ahora, Señor Dios amado, me despido, Señor, de mis hermanos, gloria al Señor, bendiciéndolos y diciéndole, hermanos, no estamos solos, estamos acompañados, estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, está su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, está tabernaculizado en nuestro corazón, y como tal, hermano, que el mundo está pasando problemas, tiempos difíciles, pero para nosotros, gloria al Señor, todo es bonanza, para nosotros todo es bendición, porque estamos inmersos, estamos protegidos, estamos guardados por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No tenemos que tenerle temor ni a la pandemia, ni a la enfermedad, gloria al Señor, para poder para que nosotros tengamos que dudar de nuestra fe, para que nosotros podamos tener que estar, hermanos, preocupados, para que nosotros podamos estar, hermanos, desesperados. Si no, tenemos que tener la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque no estamos solos. Amado hermano, gloria al Señor. Mis saludos especiales a cada uno de los hermanos. Le doy gracias por permitirme, por darme su tiempo. Gloria al Señor. Estaremos volviendo a vernos, gloria al Señor, el día jueves a la misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos muy especiales, un abrazo grande en el nombre del Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendecidos, hermanos, gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.